Muy bienvenido a nuestro estudio de la Academia Bíblica y quiero dar una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos quienes estamos estudiando este precioso libro de Romanos. Vamos a hacer un repaso porque ya el año pasado, 2019, comenzamos a estudiar, pero ahora para colocar un piso, para sumar los capítulos 12 en adelante, necesitamos hacer un repaso. Y por eso es que hoy día te invito a que vayamos al capítulo 1 de Romanos, podamos leer del 1 al 17. Y dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gloria y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo, y todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 8. Primeramente doy gracia a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros, siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicar algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces que me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para hacer también entre vosotros algún fruto, o entre los demás gentiles. A griego y a no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verso 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y por fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bueno, hermanos, vamos a orar para dar comienzo a este estudio bíblico de la palabra del Señor. Padre, te agradecemos y que tú nos bendiga en esta jornada de reflexión bíblica, y gracias por esta serie que estamos siguiendo y repasando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para hacer este repaso, a los hermanos que se están integrando, vamos a hacer un repaso así bien rápido, para luego después concentrarnos solo en el capítulo 12. Vamos a ir rápido. Así que hoy día solamente vamos a hacer un repaso del capítulo 1. Bueno, Romanos, el autor es Pablo, pero quien lo escribió fue Tercio, el escribano. Eso está en el capítulo 16, verso 22. Este tratado, este libro, se le ha designado como un tratado teológico. Más que una carta, es un tratado teológico que permite documentar las grandes doctrinas del Evangelio, que están plasmados allí y que Pablo va exponiendo a través de este escrito que dirige a la iglesia de Roma. Así que podemos dividir estos escritos en dos partes. La primera parte, que es doctrina, aquí usted está viendo doctrina, del 1 al 11 tenemos doctrina, lo que allí muestra lo que es el Evangelio. Del capítulo 12 al 16 tenemos lo que es adoración. ¿Se acuerdan cómo dice allí el capítulo 12? Hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, parte
capítulo 12, lo que es todavía práctica, tiene que ver con la adoración. ¿Qué es lo que podemos entender acá? De que para poder adorar a Dios, saber a quién adoramos y practicar nuestra fe, tenemos que entender primero la base, el evangelio, la doctrina, para llevarlo a la práctica. Por lo tanto, debe haber una armonía entre lo que es la doctrina y la práctica del creyente. Así que Pablo es muy claro en exponer estas grandes verdades. Bueno, recién acabo de leer el texto. Usted, bueno, aquí si usted tiene aquí hay tres párrafos del 1 al 7 que tienen que ver con la primera parte, que tienen que mostrarnos el evangelio del Señor. Del versículo 8 al verso 15 tenemos el evangelio que se predica a todas las naciones. Y del versículo 16 aquí al 17 tenemos el evangelio que trae salvación. En otras palabras, si usted lee la palabra ahí, en el versículo 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Fíjese, el versículo 1 nos está diciendo que el evangelio es de origen divino. ¿Ya? En el versículo 8, fíjese lo que dice el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice, mediante Jesucristo, con respecto a vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí vemos que, ¿cómo se divulga el evangelio? Predicando a las naciones, llevando el evangelio. Y Pablo es muy claro cuando dice: soy deudor, a griego y no griego, a sabio y a no sabio, soy deudor. Por lo tanto, el evangelio debe ser predicado. Y lo que dice ahí, verso 16, dice: porque no me avergüenzo el evangelio, porque es poder de Dios. En otras palabras, del uno cuando lee la escritura, hay una línea melódica. Siempre se habla en la música, la línea melódica, ¿cierto? Los músicos acá, bueno, acá tengo un músico. Se habla de la línea melódica, que va siguiendo una conexión. Y es lo que cuando vamos a la escritura también hay una conexión. O la palabra clave, se dice palabra clave o línea melódica. Y lo que podemos ver en el primer párrafo, el A más B es igual a C. En otras palabras, podemos decir: el evangelio de origen divino, que es iniciativa divina, se predica, más la predicación, como resultado va a traer salvación. ¿Se da cuenta? Así podemos graficarlo a través de esta fórmula matemática que nos puede aclarar, y donde estos mismos párrafos van llevándonos a estos momentos. Queridos, es importante que también veamos que aquí, cuando mostramos las grandes doctrinas del Evangelio, por ejemplo, dice lo que Dios hace por nosotros. ¿Qué es lo que hace Dios por nosotros en esta grande doctrina del Evangelio? Dice que nos justifica, nos redime y nos adopta como hijos suyos. Pero ¿qué es lo que hace Dios en nosotros? Nos regenera, nos santifica y nos glorifica. Por tanto, cada uno que nos acercamos, podemos ver nuestra vida antes y al encontrarnos con el Señor, tenemos nuestra vida un antes y un después. Por lo tanto, hay una regeneración. Así que importante esto de que veamos este cuadro. Ahí se lo muestro, por favor, la cámara, donde allí muestra la grande doctrina que allí Pablo va a ir desarrollando en los capítulos siguientes. Así que interesante ver todo este pasaje que estamos haciendo repaso. Ahora, el apóstol Pablo, importante, él tenía 3 momentos para predicar o mentorear a las iglesias. Escribe en un momento que se llama cartas primarias, donde escribe todas las cartas. Por ejemplo, Gálatas tiene que ver con el fundamento de las iglesias. Después vienen las cartas intermedias, donde tienen que establecer correcciones, tienen que ver con establecimiento de alguna doctrina, algunas normas, para que la iglesia siga siendo la base misionera en el lugar donde está. Y el tercer bloque de las cartas que Pablo hace es las cartas finales, llamadas como las cartas pastorales, dirigidas al equipo, como Timoteo, Tito, Filemón. Por lo tanto, vemos esos 3 momentos que el apóstol escribe. Interesante ver que Pablo, como el apóstol, el levantador de iglesia, él tenía 3 maneras de mentorear las iglesias y a su equipo.
En primer lugar, les mandaba cartas, ¿cierto? Y eso lo tenemos acá, son los escritos. Por ejemplo, carta a la iglesia de Corinto, Romano, a los filipenses, colosenses. Se mencionan las cartas. Pero también tenemos las visitas que él hacía a las iglesias, en los viajes que él realizaba a las distintas lugares donde estaban insertas las iglesias. Y en tercer lugar, él oraba por las iglesias. Así que, ¿qué podemos ver con todo este resumen global de todos los escritos paulinos? Podemos ver que Pablo le escribía cartas, los visitaba y oraba por ellos. ¿Qué podemos decir hoy día nosotros con esto? Al estudiar este tremendo documento de este tratado teológico, lo que allí nos damos cuenta de que también nosotros hoy día podemos hacer esto mismo también. No hay ningún impedimento para no mandar un mensaje, un escrito. Hoy día tenemos la plataforma de las redes sociales. Usa esa plataforma, pero hazlo para la gloria del Señor, que de esa manera llegue el Evangelio a otros lugares. Y no te imaginas el impacto que puede producir lo que hacemos con esto, lo que el apóstol Pablo nos entrega. Bueno, los visitaba y obviamente oraba por ellos. Y eso es lo que también debemos hacer tú y yo, amigos, hermanos. Tú debes orar por la iglesia, orar por los hermanos, orar por los ministerios, visitarnos mutuamente y también mandarnos mensajes de aliento, de fortaleza, de tal manera que podamos también cumplir esta tarea que el apóstol Pablo nos deja acá y donde allí podemos ver el tremendo desafío que nos deja. Y Pablo, una de las cosas que tenía allí, dice, allí en el verso 13, dice, hermanos, quiero hermanos que ignoréis muchas veces que me he propuesto ir a vosotros. Ahí vemos el deseo de visitarle, de estar con ellos. Y ahí dice, pero he sido estorbado, dice, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Él deseaba estar allí, para confirmar a los hermanos, para ver cómo ellos iban avanzando, cómo ellos iban entendiendo la verdad del Evangelio. Así que, hermano, yo te invito a, haciendo este repaso, porque estamos así a vuelo de pájaro, muy rápido, así que vayamos avanzando en el capítulo siguiente, para luego ir dando unos pasos más agigantado para poder llegar a lo que es la vida práctica del creyente y de la iglesia. Que el Señor nos bendiga y me despido, que sea un repaso y que hoy día viernes en cada lugar podamos escuchar esta enseñanza y repasar allí en su familia. Que el Señor nos bendiga. Chao, chao.